Vamos a comenzar, queridos hermanos, una serie con un libro de la palabra de Dios. Y hoy vamos a hacer una pequeña introducción únicamente. Ya vimos la carta de Pablo a los Filipenses, una carta del Nuevo Testamento, una carta que nos habló de la fidelidad de Dios y nos habló de cómo Él sostiene a la iglesia y la va llevando hacia la meta que es ser como Cristo. Y el mismo apóstol dijo: yo no pretendo haberlo alcanzado ya, sino que prosigo por ver si logro aquello para lo cual fui llamado. Ese fue la carta de Pablo a los Filipenses. Pero ahora, pensando en que vamos a dar como serie de aquí en adelante, pensaba en un libro del Antiguo Testamento y que fuera igual en capítulos por lo menos a la carta de los Filipenses. 4 capítulos vimos en Filipenses. Vamos a ver un libro de 4 capítulos del Antiguo Testamento. Y ese libro del Antiguo Testamento, al que hago mención, es un libro que lamentablemente para muchos se convirtió en la forma más fácil de introducir a la gente o de sacarle a la gente la plática del bolsillo, porque es en lo único que se centran en esa parte. Pero el libro es mucho más, es muchísimo lo que tenemos que ver allí en ese libro. Y el libro del que les estoy hablando es Malaquías. Como les digo, 4 capítulos maravillosos que vamos a estar contemplando durante el tiempo que el Señor nos permita. Y este libro de Malaquías es un libro que cuando lo lees uno queda sorprendido. Primero, por lo corto que es. Hermanos, usted lee el libro de Malaquías en 20 minutos. Es muy corto. Los capítulos son muy cortos. Pero la profundidad que tiene este maravilloso libro nos lleva a nosotros a conocer el corazón de Dios y el corazón del pueblo de Dios. Dios expresa algo y el pueblo de Israel responde a eso que Dios está expresándole. Entonces vamos a ir primero a observar cómo vamos a estar revisando este libro, porque es que muchas veces simplemente leemos el libro como si nos lo hubiesen escrito a nosotros primero. Entonces tienden las personas a abrir la Biblia y vamos a ver Dios qué me quiere decir. Y donde abren la Biblia, ahí eso es lo que Dios le quiere decir directamente. O leen cualquier libro del Antiguo Testamento e inmediatamente, bueno, ¿esto qué hay para mí aquí? ¿Qué hay para mí aquí? Entonces vamos a seguir una ruta. Vamos a seguir una ruta. ¿Ustedes han escuchado la historia de Caperucita Roja? ¿Sí? ¿Sí la han escuchado? Caperucita Roja, ¿quién nos contó esa historia, cierto? De Caperucita Roja. Sabemos que el lobo se le presenta a Caperucita Roja, ¿cierto? Y le dice que no se vaya por el camino largo, porque es que es un camino muy extenso, va a llegar cansada, bueno. Y le dice que coja el camino corto. Ya su mamá le había dicho que no se fuera a ir por ese lado, pero ella no hace mucho caso y arranca por el camino más corto, ¿cierto? Y resulta que Caperucita sigue las indicaciones del lobo más que las indicaciones que la mamá le había dado. Básicamente en eso resulta el cuento de Caperucita, por ahí va. El punto es que muchas veces somos como Caperucita cuando vamos a las Escrituras, ¿sí? Cogemos el camino no indicado, cogemos otros caminos y nos perdemos en el camino. Y llegamos muchas veces al lugar donde tenemos que llegar, pero tal vez llegamos tarde. Cuando nosotros vamos a las Escrituras y pretendemos coger el camino más corto, y pretendemos coger el camino que no es el más adecuado, llegamos muy posiblemente a un punto
pero llegamos con muchos errores. Voy a mostrarles una primera imagen de cómo quisiera que siguiéramos el camino por el cual vamos a recorrer, no solamente la segunda. Aquí hay problemas técnicos, ya casi, ya vamos. Eso es algo que hemos estado estudiando en ESI, y quiero simplemente dar una vista. No vamos a hacer un estudio acá, ni esto es Instituto Bíblico, ni mucho menos, pero simplemente es para que nosotros podamos comprender cómo es el camino que vamos a seguir al estudiar las Escrituras. ¿Listo? Ya va para allá. No se ponga nerviosa. Ya casi. La otra imagen. Sí. Eso, la de arriba. Amplía esa forma. Mucho. No tanto. Ahí nomás. Bájala. Redúcela un poquito más. Ahí está. Ahí dejémosla ahí. Bueno, muy bien. ¿Qué queremos hacer? Tenemos nuestro texto, Malaquías, ¿cierto? Y queremos primero saber a quién le habla Malaquías, quién es Malaquías, y es... Ok, gracias. No me ponga nerviosa, Sarita. Muy bien. Le vamos a llamar entonces ellos entonces, el contexto histórico. ¿A quién fue escrita ese libro? ¿De qué se trata? Y allí vamos a mirar una estructura del libro, el énfasis del libro, el contexto histórico, el contexto cultural, el contexto literario, la audiencia original, a quién le fue enviado ese libro, quiénes recibieron ese mensaje sobre todo, ¿cierto? El autor, pues, el propósito del autor, ¿sí? Entonces vamos a entender el contexto de la audiencia original. Eso es lo primero que nosotros necesitamos mirar en las Escrituras, para justamente evitar algo de lo que hoy nos hablaba Anderson, evitar errores de interpretación muchas veces, porque abrimos la Biblia y queremos sacar del libro algo de una vez para nosotros. Luego de hablar todo este esquema, queremos pasar a hacer algo que se conoce como la reflexión teológica. Y lo que queremos hacer es cómo apunta esto a la redención o a la conexión con el Evangelio. Cómo eso que está allí en Malaquías tiene que ver ahora con el Evangelio, con Cristo, con la obra redentora de Cristo. Y después de dar ese recorrido, tenemos que bajar y vamos a ver el desarrollo, la conexión con la historia de la redención, Cristo en el texto, cumplimiento de las promesas, el Evangelio mismo y la aplicación teológica. Cómo esto apunta a algo muchísimo más grande que simplemente algo que sucedió hace más de 2.400 años o más, hace muchos años más. Y luego sí, vamos a mirar en nosotros hoy. ¿Cómo después de hacer este recorrido vamos a aplicar esas verdades a la iglesia de hoy? ¿Cómo correctamente debemos mirar las Escrituras y encontramos este desarrollo? Y vamos a buscar cómo la misma palabra de Dios va a persuadir nuestro corazón, ¿cierto? Dice entonces con argumentos principales del texto, la aplicación para creyentes y la aplicación para no creyentes. Respondemos entonces al texto en fe y obediencia. Pásame la siguiente imagen rápidamente. Queremos evitar lo que está en rojo. Queremos evitar hacer lo siguiente: pasar de nuestro texto a nosotros hoy. Entonces Malaquías dice, y Dios nos está diciendo a nosotros que nosotros somos esto y nosotros somos aquello y nosotros, cuando ahí no habla de nosotros. No estamos involucrados nosotros en eso que está ahí escrito.
Eso está hecho para ellos, entonces, allá en el pasado. Tenemos que entender el contexto de ellos y debemos evitar esa ruta. También debemos evitar simplemente pasar de aquí de nuestro texto e irnos de una vez al Señor Jesucristo y convertir esto como en una especie de alegoría y obligar al texto a que diga algo que el texto no dice. Tenemos que evitar también, después de hacer nuestro recorrido hasta allá arriba, que se me fue muy arriba, un poquitico más y saco la mano de él. Aquí abajito, ahí, déjalo así, ahí. Y pasar entonces muchas veces de ellos entonces a nosotros hoy, sin contemplar el Evangelio y sin contemplar lo que la Escritura dice para nosotros. Este cuadrito, este rectángulo que ven ustedes ahí, es una forma para contemplar los textos de las Escrituras. No solamente para Malaquías, usted lo puede utilizar en cualquier libro que usted esté leyendo. Usted está leyendo los Salmos, léalo entendiendo para quién fue escrito, cómo fue escrito, por qué fue escrito. Y eso le va a ayudar a usted a no tomar un salmo y aplicarlo a su vida hoy como si simplemente, ¡ay, qué salmo tan lindo! Ese salmo, ¿cómo me llena? ¿Cómo me dice? Entonces comienza es para usted y de repente el salmo por allá dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Y entonces usted toma ese salmo como tanto para usted que abre la Biblia en el Salmo 91 y la deja ahí abiertica en una esquinita porque eso le da una especie de poder. Y no, así no funcionan las Escrituras. No es una manera correcta. Ya podemos quitar las imágenes, gracias. Y entonces, pensando en esto que vamos a estar revisando de la serie expositiva de Malaquías, tenemos que entonces preguntarnos varias cosas. Y el versículo 1 de Malaquías, los invito allá, entonces ahora sí, Malaquías capítulo 1, versículos 1 en adelante, o versículo 1, perdón, que nos va a servir como un encabezado de esta carta, de este libro. Malaquías 1:1, en la versión Reina Valera del 60, dice: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Pensemos entonces en ellos entonces. De nuestro texto vamos a mirar hacia allá atrás. Vamos a pensar un poco en el contexto de aquellos. Y primero arranquemos con el nombre que aparece allí, el profeta Malaquías. Algunos han sugerido que este no es el nombre del profeta, sino que es un título, porque Malaquías se traduce como mi mensajero. Malaquías significa mensajero. Y algunos han sugerido que es el título, otros ya simplemente han dicho, ok, es el nombre del profeta. El profeta se llama Malaquías. Pero como les digo, al traducirlo, esta palabra Malaquías significa mi mensajero. Ahora, el Espíritu Santo no nos deja información sobre la genealogía de Malaquías, sobre la familia o sobre la ciudad de donde él pertenecía. La atención no recae sobre el nombre, o sobre el hombre, perdón, sino sobre el mensaje que Dios le concedió a Malaquías. 1:1 entonces, profecía de la palabra del Señor contra Israel por medio de Malaquías. Desde el comienzo del libro dirige la mirada ¿a quién? A Dios. A Dios. No es a Malaquías, no se trata de él porque no nos da mucha información de Malaquías, sino que inmediatamente comienza a hablar este mensaje y es un mensaje que va en contra del pueblo de Israel. Se cree que la fecha de este libro o el ministerio de Malaquías se ubica aproximadamente entre el 460 y el 430 antes de Cristo. O sea, 430 años antes de que llegara el Señor Jesucristo, Malaquías está allí.
y está haciendo este ministerio y está escribiendo estas palabras. Ese tiempo en el que el profeta está allí hablando, están sucediendo diferentes cosas en el pueblo de Israel. Malaquías es escrito o es una situación que ocurre después del exilio. El pueblo de Israel había sido cautivo en Babilonia. Se lo habían llevado cautivos para Babilonia. Y ya ellos habían salido, como unos 100 años después de ese cautiverio, ellos ya estaban allí en la tierra, el pueblo de Israel estaba allí asentado nuevamente estaban en el lugar de donde habían salido, el templo había sido reconstruido, entre ellos encontramos otros conocidos como Nehemías y Esdras, que si usted quiere leer libros contemporáneos con estas escrituras, ustedes pueden leer Nehemías, pueden leer Esdras y van a conocer el estado en el que estaba viviendo el pueblo de Israel. Eso es lo que estaba pasando mientras Malaquías estaba allí también ubicado. El mismo libro ofrece evidencias. El templo ya estaba funcionando. Miren lo que dice Malaquías 1:7. Malaquías capítulo 1, versículo 7 dice: en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijiste: ¿en qué hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa del Señor es despreciable. Este versículo está hablando de algo que Dios está levantando contra el pueblo de Israel, algo que estaba sucediendo, evidencia que el pueblo de Israel tenía un templo y que ellos estaban ofreciendo sobre ese altar pan inmundo, pero había un templo allí construido. Existía un gobernador, el versículo 8. Dice: y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? Y entonces el pueblo de Israel, que fueron librados por los persas, ahora eran una colonia persa. Ellos regresaron a su tierra, a su templo, pero no bajo un rey propio. Sus reyes habían sido asesinados, habían sido quitados de medio de ellos, y ahora ellos tenían que prestar tributo al rey de Persia. Esa era la condición que el pueblo de Israel estaba viviendo en aquel entonces. Como le decía a sus contemporáneos, mientras Esdras restaura la enseñanza de la ley, mire lo que dice Esdras capítulo 7, versículo 10. Esdras capítulo 7, versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley del Señor y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras 7, 10. Esto es lo que Esdras estaba haciendo cuando él llega y comienza a leer la ley del Señor. Nehemías entonces hace algo también. Él estaba también restaurando la vida del pueblo. No solamente los muros y todo lo que tenía que ver con la parte física, sino que él avanza un poco más. Y en Nehemías capítulo 13, versículo 10, Nehemías dice lo siguiente: reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? El Señor levantaba a Malaquías para confrontar el corazón de la nación. Cada uno de estos escritores estaba buscando llegar a una situación que estaba viviendo el pueblo de Israel después del exilio. Ellos tenían diferentes promesas que Dios había hecho a través de varios profetas, y muchos de ellos ya estaban esperando ese momento. Y entonces viene el momento de que son liberados de la cautividad babilónica, y ellos regresan nuevamente a su tierra y vienen con muchas cosas en su cabeza, con muchas ganas de continuar adelante. Y lo primero que dice: bueno, listo, ya tenemos el templo, y ahora ¿quién es el que se va a levantar por nosotros? ¿Quién es el que nos va a gobernar? Y no pasa nada.
Comienza el pueblo entonces a caer en un estado de religiosidad. Presentaban sacrificios, sí, ciertamente presentaban sacrificios. Habían sacerdotes, sí, habían sacerdotes, pero el pueblo de Israel simplemente lo estaba haciendo por religiosidad. Era la manera de ellos, fue como ellos fueron criados. Pero si hay algo que no había en el corazón del pueblo de Israel, era reverencia al Dios de Israel. Les importaba el ritual, pero no les importaba a quién presentaban esas ofrendas. Entonces, si vemos un poco el contexto histórico de este pueblo, algunos comentaristas dicen que en el 586 antes de Cristo, Jerusalén cae. Dice Segunda de Reyes, capítulo 25, versículo 9. Les invito a que vayamos un momento allí a esa escritura. Segundo libro de Reyes, capítulo 29, dije. No, 25, perdón. Versículos 8 y 9. Miren lo que dice la palabra de Dios. Para ponernos en contexto, para que vayamos allá a la historia y pensemos un poquitico en eso que estaba sucediendo allí. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las cosas, y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Esto fue lo que sucedió cuando Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Y eso es lo que el pueblo de Israel tiene allá en la cabeza todavía. Luego ellos salieron de ese exilio y volvieron nuevamente a Jerusalén. Casi un siglo después, volvieron nuevamente a Jerusalén. Y vienen con ese pensamiento de las promesas que Dios le había hecho a Israel, de que iba a ser restaurado, de que iba a venir un Mesías. Y ellos llegan allí y ven su templo, pero no ven a un Mesías. Están solos. Sus sacerdotes están haciendo cosas que no convienen. El mismo pueblo se ha olvidado de Dios y le siguen rindiendo culto simple y llanamente por un tema religioso. Dicen que en el 538 antes de Cristo, el Señor mueve a Ciro para permitir el regreso del pueblo de Israel allí a su templo. Esdras capítulo 1, versículos 2 y 3. Les leo rápidamente. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: el Señor me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Mire Dios cómo comienza a mover cosas para que el pueblo pueda regresar entonces. El templo es reconstruido, capítulo 6, versículo 15. El templo permanecía en pie, pero el pueblo había perdido el fervor con el que había regresado del exilio. La situación espiritual es la siguiente del pueblo de Israel. Habían sacerdotes, había altar, había sacrificio, había culto, pero también había desprecio por el nombre del Señor. Y aquí comienzan una serie de quejas dentro del mismo libro. Versículo 6, encontramos el desprecio del nombre del Señor. Versículo 8, encontramos los sacrificios defectuosos. Un culto ofrecido con fastidio, versículo 13. Corrupción sacerdotal, capítulo 2, versículo 8. Infidelidad matrimonial,
capítulo 2, versículo 16. Robo de los diezmos, capítulo 3, versículo 8. Y puse este robo de los diezmos en negrilla, perdón. En negrilla. ¿Saben por qué? Porque la iglesia contemporánea, la que nos abraza a nosotros hoy, es en lo único que han hecho énfasis. Si ustedes se dan cuenta, varios versículos nos hablan de las quejas de Dios o la reprensión de Dios más bien contra el pueblo de Israel, y no solamente tiene que ver con el diezmo, tenía que ver con cosas más graves. Su nombre estaba siendo profanado. Pero el versículo que más le gusta hoy a muchas iglesias es el versículo 8. Porque el versículo 8 mueve el bolsillo. Los otros versículos, como mueven es el corazón es más difícil. Y por eso usted le puede preguntar a muchas personas que toman Malaquías para recaudar el diezmo, y les puedo garantizar, tal vez sin lugar a equivocarme, que no saben ni siquiera un poco del contexto de Malaquías, que no saben de qué se trata ese libro, pero sí tienen de memoria, porque el pueblo todo me ha robado. ¿Y en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Eso sí lo tienen claro. Pero las otras cosas de las que Dios está acusando al pueblo de Israel, esas ni las mencionan. Esas ni se hablan. Había sacerdotes, había altar, había sacrificio, había culto. ¿En qué nos parecemos nosotros al pueblo de Israel a lo que le está sucediendo a la iglesia de hoy? Tienen altares que ellos han llamado así. Le llaman a un lugar como esto el altar. Y le piden a la iglesia que vengan al altar. Tienen un altar, pero muchas veces es para su Dios dinero. Ese altar es para su Dios poder, para tener señorío sobre la grey. Eso suele suceder hoy también. No es diferente a lo que estaba viviendo el pueblo de Israel en aquel tiempo, con lo que ellos conocían que era el altar de Dios. Había culto. Hoy también tenemos culto en medio de las iglesias. Pero también el nombre de Dios es blasfemado por culpa de la misma iglesia. Lo mismo que sucedía en aquel tiempo con el pueblo de Israel. Un culto ofrecido con fastidio. Se ve allí en el versículo 13 del capítulo 1. Palabras arrogantes contra Dios, capítulo 3, versículo 13. Ven que la carta o el libro, perdón, de Malaquías no es simplemente para mover a la gente a que dé plata. Aquí el problema del pueblo era el problema del corazón. Ellos habían tomado a Dios como simplemente un acto religioso y ya. Y por eso es que este libro se levanta contra el pueblo de Israel, o este profeta es levantado contra el pueblo de Israel, y Dios comienza a hablarle fuertemente al pueblo de Israel. Y queridos hermanos, les digo algo, muy posiblemente este profeta no era muy querido en ese tiempo, no era popular. ¿A quién le gusta que alguien venga y le dé un mensaje y le diga: Dios dice que tiene esto contra ti? No, hoy es popular que me digan: Dios te ama, Dios tiene grandes cosas para ti. ¿Tienes un problema en la familia? Ven, asiste a esta iglesia y tus problemas desaparecerán. Casi como el que vende pomadas en un pueblo, en un rinconcito. Entonces usted se unta la pomada y se le quita el problema, y creen que eso es la iglesia muchas veces, y ofrecen el evangelio como si de eso se tratara. Venga que Dios le quita sus problemas. Y la gente viene y los problemas no se van, y la gente entonces se levanta contra Dios. Fue lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Muchos profetas que hablaban blandamente
Únicamente le decían al pueblo que se acercara a Dios porque Dios les tenía grandes cosas. Y cuando ellos llegan y ven el templo, como que no es como, no es la gloria que yo estaba esperando. Esto no es lo mismo que había antes. A esto le falta algo. Y el pueblo comenzó ya no me gusta. Dijo alguien por ahí, ya no me gusta esto. Esto no me gusta. Esto no me llama la atención. Hoy, para vergüenza de la iglesia, muchos están entreteniendo borregos. Hay que entretener a la gente para que no se vaya. Malaquías fue un hombre que llevó un oráculo contra un pueblo. No fue un mensaje para Israel. ¿Ven la diferencia entre tener un mensaje para Israel a tener un mensaje contra Israel? Qué palabras tan fuertes, ¿no? No era una palabra de tranquilos, no se preocupen, el Mesías ya viene, falta poco tiempo, no se desanimen, vamos adelante, vamos a servirle a ese Dios. No, el mensaje comienza en el versículo 1 diciendo contra Israel. Porque lo que estaba haciendo Israel era muy perverso contra Dios. El problema entonces del pueblo es que el pueblo regresa del exilio y estaban con muchas expectativas. Esperaban la restauración del reino, esperaban la gloria prometida, esperaban al descendiente de David, pero seguían siendo una provincia del imperio persa. Imagínense, ser nosotros una provincia de una nación extranjera, pero no teniendo su propio presidente ni nada, sino que desde por allá, desde otro lado mandan. Eso es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Y entonces la frustración dio paso a la incredulidad. Y allí encontramos en el libro de Malaquías varias cosas interesantes. En el versículo 2, el pueblo de Israel tiene varias preguntas, más bien. Cuando Dios da una afirmación, el pueblo responde con una pregunta. Versículo 2. ¿En qué nos amaste? ¿En qué? Esa es la respuesta del pueblo de Israel. En el versículo 6, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Capítulo 2, versículo 17, ¿en qué te hemos cansado? Capítulo 3, versículo 7, ¿en qué hemos de volvernos? Capítulo 3, versículo 8, ¿en qué te hemos robado? Capítulo 3, versículo 13, versículo 8, ¿en qué te hemos robado? Y versículo 13, ¿qué hemos hablado contra ti? Esas son las preguntas de un pueblo incrédulo. Y son preguntas contra Dios. Eso es lo que hace este pueblo. El libro no trata simplemente sobre los pecados de Israel. El Señor confronta a un pueblo que conservó la forma de la religión, pero perdió el temor y la honra debida a su nombre. Entonces, Malaquías capítulo 1, versículo 1, como nuestro encabezado para arrancar con lo que de aquí para adelante vamos a estar viendo de este libro, nos dice lo siguiente: profecía de la palabra del Señor contra Israel por medio de Malaquías. La profecía, como les decía, es un oráculo solemne, una carga que el Señor pone sobre su profeta para su pueblo. La palabra del Señor, el mensaje, tiene origen divino y autoridad absoluta contra Israel. El Señor se dirige a su pueblo
al pueblo del pacto, con el que él había hecho un pacto, para confrontarlo y llamarlo al arrepentimiento. Por medio de Malaquías, el profeta es instruido o es llamado para hablar de lo que el pueblo había hecho contra Dios. Queridos hermanos, como ustedes se dan cuenta, esta introducción prácticamente nos dejó en la primera partecita. Hablamos de esta parte, de cómo el pueblo de Israel, a quien se le está escribiendo, había abandonado al pueblo. Ni siquiera alcanzamos a hacer la reflexión teológica. Pero ¿qué nos queda para nosotros hoy, para irnos pensando en este libro? El corazón del ser humano siempre ha sido igual. Si hoy escribieran de ti y Dios tuviera que escribir algo de ti, ¿qué escribiría? ¿Cómo te acercas a Él? ¿Con religiosidad como la del pueblo de Israel? ¿Con irreverencia como la del pueblo de Israel? Como el pueblo de Israel que pensaba primero en ellos antes que en su creador. La palabra de Dios no ha dejado de ser la palabra de Dios. Queridos hermanos, si nosotros hoy contemplamos que Malaquías es el último de los profetas del Antiguo Testamento, para nuestras Biblias es el último libro de nuestras Biblias en el Antiguo Testamento. Para el pueblo de Israel, Malaquías cierra la era profética. Después de Malaquías pasarían por lo menos 430 años en los que Dios volvería a hablar. Y lo hace a través de Juan el Bautista. No había hablado antes. Durante todo ese tiempo, Dios había guardado silencio. Malaquías cierra la era profética. Ese tiempo entre Malaquías y Mateo, que para nosotros simplemente es pasar una hoja, es conocido como los 400 años de silencio. Y no es un silencio en el que Dios no hace nada, sino es un silencio de espera. Porque Malaquías deja al pueblo en espera, en qué va a pasar. Y el Nuevo Testamento nos comienza hablando del Señor Jesucristo y de Juan el Bautista, introduciendo a Cristo, rompiendo el silencio para introducirnos a aquel que es el cumplimiento de todo, Cristo nuestro Señor. Dios desde Génesis siempre, o desde el principio, siempre ha hablado, siempre. Le habló a Adán, le habló a Noé, le habló a Abraham, a Moisés, habló a través de los jueces, habló a través de los profetas, y Malaquías es la última voz profética del Antiguo Testamento. Y tristemente, es con una reprimenda fuerte de parte de Dios para el pueblo de Israel. Con él termina una etapa de la historia de la redención. Después de Malaquías, el cielo permanece en silencio durante siglos. Ese silencio no significa ausencia, significa entonces expectativa. Las promesas continúan esperando su cumplimiento. Finalmente, Dios rompe el silencio
de una manera definitiva. Con este versículo o versículos vamos a cerrar en esta mañana. Hebreos capítulo 1 dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cristo es la voz de Dios después de esos 400 años de silencio. Dios sigue hablando, así como en Malaquías encontramos que Dios habla a su pueblo. Encontramos para nosotros hoy que Dios ya habló lo que su pueblo necesita escuchar. Tanto la exhortación para su pueblo para que viva una vida santa, como aquellas cosas que Dios no está de acuerdo con su iglesia, las ha hablado a través de su palabra y ha puesto la firma a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. No busques en otro lugar lo que está escrito para ti. La palabra de Dios es la palabra profética más segura. Cristo es la voz de Dios que rompió el silencio. Cristo Jesús te está diciendo, como hoy nos dijeron en esta mañana en la cena del Señor, la obra de Cristo Jesús es para que tú hoy reconozcas lo que Él hizo por ti. Arrepiéntete. Querida iglesia, escucha la voz del Hijo de Dios. Cristo Jesús tiene mucho por decirte. No busques otras cosas. No busques que te digan lo que quieres escuchar. Busca la exhortación que Dios tiene para ti y la vas a encontrar a través de su palabra. No menosprecies la palabra de Dios como lo hizo el pueblo de Israel. No menosprecies la mejor profecía que Dios tiene para ti a través de su palabra. Querido amigo, si no has conocido a Cristo como tu Señor y Salvador, hoy es el día de salvación. Reconoce que Cristo murió en tu lugar. Reconoce que Él pagó por ti. Reconoce, como esta mañana nos dijeron, que es gratis para ti, pero que tuvo un costo para Él. Cristo Jesús es la voz de Dios para tu vida. Vamos a ir avanzando con este libro. Yo les invito, queridos hermanos, a que lean el libro, a que lean los contemporáneos de este libro, Nehemías y Esdras, y lee Malaquías, para que entonces puedas comprender por qué nosotros como iglesia no nos centramos en el versículo 8. ¿Por qué necesitamos ver todo el libro? Para que tenga un contexto claro, para que nosotros como iglesia avancemos en las Escrituras de la manera correcta y no como a nosotros nos parece. Vamos a orar y terminamos. Nuestro buen Dios, a ti te damos la honra y la gloria. Gracias por tu palabra. Amado Dios, esta introducción que suena a datos, que suena a historia únicamente, permite que tu Espíritu Santo la ponga en nuestro corazón para que comprendamos que muchas veces, como el pueblo de Israel, somos nosotros. ¿Cuántas veces, oh Dios, hemos menospreciado tu palabra? ¿Cuántas veces hemos deshonrado tu nombre? Así como el pueblo de Israel, hemos actuado nosotros. Y te pedimos que nos perdones y que nos guíes, amado Dios, para que al contemplar tu palabra
lo hagamos de la manera correcta, Señor. Gracias por esta mañana. En el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.